Vamos a dar la bienvenida a Noelia González, presidenta de la Comunidad de Inteligencia Artificial de la Asociación Española para la Calidad y manager de la IA en la Universidad Europea. Cuenta con más de 28 años de experiencia impulsando la transformación de organizaciones a través del uso estratégico de los datos y la inteligencia artificial. A lo largo de su trayectoria ha liderado áreas de tecnología, análisis y ciencia de datos en empresas de distintos sectores, guiando la adopción de soluciones innovadoras para la mejora en la toma de decisiones. Comprometida con el desarrollo del ecosistema de la IA en España, colabora activamente con universidades e instituciones formativas, contribuyendo a la divulgación y al impulso del talento digital. Un aplauso. Muchas gracias. A ver si sé, por aquí. Buenos días a todos. Vamos a ver dónde hay la presentación. Bueno, ha contado mucho mi compañero Eduardo de lo que hay aquí. Bueno, lo primero, dar las gracias a Alberto, a Arturo, a Bruno, que se me ha ido. Andrés, te he cambiado el nombre 3 veces. Vale, venga, que me como el tiempo. Bueno, ha contado mucho ya mi compañero anterior de lo que yo os voy a comentar. Yo os voy a comentar aquí cómo, bueno, pues como mi trayectoria profesional, cómo he implementado la inteligencia artificial. Le hemos cambiado de nombre porque venimos hablando de inteligencia artificial clásica, machine learning, estadística en sus inicios, redes neuronales, decía antes Eduardo. Bueno, pues es un poquito lo que os voy a comentar, cómo instaurarlo y cómo ponerlo en marcha en nuestras compañías. A ver, estamos. Bueno, lo que ha dicho antes Eduardo, ¿no? Y lo que venimos diciendo, y decía Andrés, y dice Bruno, etcétera. La IA ya no es el futuro, nos está transformando. Es una forma ya nuestro de día a día, de trabajo. Bueno, todos recordaréis, no sé, algunos habéis visto alguna imagen de los profesores en Estados Unidos que hacían una manifestación en los años 50 porque se utilizaban las calculadoras. Imaginaros, no os la he puesto aquí, pero buscarla porque es súper interesante. La calculadora a día de hoy la tenemos, ¿no? Aquí en nuestro día a día. Os ponía algún dato relacionado más con nuestra adopción de la IA. Ya fijaros, 2024, 41% de las grandes empresas dice en la Unión Europea que utilizan tecnologías IA. Bueno, según nos dicen otras, Gartner, McKinsey, en otras instituciones, es mucho más alto. Y sobre todo, bueno, pues os pregunto aquí a los que estáis en este foro ahora, levantar la mano, ¿quién ha utilizado la IA ayer? Bueno, 80%. Pregunta, ¿quién la ha utilizado con un propósito? Con un propósito, entiendo que todos, pero con lo que quiero comentaros, la siguiente diapositiva, ¿qué pasa aquí? ¿Qué se nos va? Ahí está. Con una estrategia clara para utilizarlo, no como decía Eduardo, para que nos ayuden nuestros temas personales, porque muchas veces nos pensamos que estas herramientas son nuestros psicólogos, son nuestros asistentes personales de muchas cosas y, bueno, pues no le damos un propósito. Lo mismo nos pasa en las organizaciones, nos ayudan, sí, claro, a redactar un correo, perfecto, pero ¿qué propósito? ¿Qué más nos pueden ayudar? Pues McKinsey nos dice, lo que os comentaba antes, que ese 82% de las empresas ya utiliza IA y que solo un 24% tiene una estrategia clara de adopción y gobernanza. Muy importante la gobernanza, lo veíamos antes en alguna presentación de sostenibilidad, ¿no? Hay una gobernanza para todo, lo mismo tenemos que tener aquí, que tener una gobernanza para el IA. ¿Cómo lo tenemos que utilizar y de una manera responsable? Pues eso siempre os pongo aquí que la diferencia no está en utilizar la IA, sino está en cómo la vamos a utilizar y cómo la vamos a dar ese valor a nuestras compañías. Por eso hemos pasado del wow al cómo. Veníamos todos en el 2022 de utilizar ChatGPT, la revolución, ¿no? que todo el mundo nos volvíamos loco con ello. Y como veis, hemos ido pasando a diferentes estadios. Hemos pasado del ChatGPT 2022, 2023 ya era nuestro copiloto, como dicen nuestros compañeros de Microsoft. Nos ayudan, nos hacen ciertas tareas. En 24, como decía Eduardo, tenemos agentes, ya tenemos a nuestros, yo los llamo, perdonadme, microsecretarias, ¿no? Mi secretaria que no tengo, pues la que me ayuda en muchas cosas y en muchas tareas. Pero fijaros, es que ya en el 2025 tenemos un ecosistema de agentes. Hay compañías que tienen cientos de agentes. Yo siempre digo que va a haber departamento de recursos humanos para agentes.
para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, tenemos que orquestar todo eso, gobernar todo eso, ver qué vamos a hacer, porque nos ponemos a hacer agentes como churros, pero realmente hay que orquestarlo y ver realmente que su tarea la hace bien, que funciona. Esto no es que ya hago una herramienta y ya me olvido, no. Esto es hago una herramienta que después tengo que seguir manteniendo, tengo que seguir alimentando. Y la tengo que seguir alimentando con la información que nosotros de nuestra compañía le damos, que es la información válida, un poco como comentaba antes Eduardo. La base son los datos. El algoritmo matemático que hace todo esto que funcione está ahí, funciona fenomenal, ya lo hemos visto todos, ¿no? Que es así. El tema está en los datos que nosotros le ingestamos, que sean de valor y que sean fiables y que sean los que nosotros le queremos dar como humanos. Entonces, hemos pasado ahora mismo a un estado de madurez de que hemos tenido ese wow, todo el mundo, la IA sirve para todo, a un momento de vamos a utilizarlo para un propósito concreto, ¿no? Como indicamos, como os indico aquí. Por tanto, como decimos, la IA no está solo en un área específica, en el área de TI, que nos da la herramienta de Copilot, o me da Anthropic, o me da lo que sea, ¿no? O Amazon, como nos comentaba antes Eduardo, sino está en todos los departamentos. Es una parte más de nuestro día a día en el que en el departamento de marketing, en de operaciones, cualquiera de los que tenemos aquí, está funcionando. En todas las áreas yo siempre digo que esto, democratizar, ¿no? Decimos desde nuestro BEDEL, yo trabajo en la universidad, ¿no? Como sabéis, desde nuestro BEDEL tiene herramientas de estas, porque le sirven, tiene sus buddies, como decimos nosotros, nuestros agentes, en el que le puede dar información de a qué hora tiene estos alumnos este aula, que podría ser una base de datos, pero es un sistema conversacional, ¿no? Entonces, fijaros que cualquier persona en las organizaciones pueden llegar a utilizar esta tecnología. No solo los CEOs, sino en cualquiera de los ámbitos, incluidos, pero claro, incluidos siempre de una manera pues eficiente, con propósito, no porque lo haya que utilizar, porque ahí es donde cuando fallamos, ¿no? Muchos de vosotros sabréis, no sé si habéis leído, hace un mes y pico el MIT sacó una publicación en la que nos decía, hizo una investigación, que el 95% de los proyectos de inteligencia artificial se quedaban en el cajón. Muchos eran pruebas de concepto. ¿Por qué? Porque muchas de ellas no se habían hecho con ese propósito, con un objetivo claro. Entonces, ese es el problema que tenemos, ¿no? El que nos vienen diciendo, como ponía antes Eduardo, nuestros CEOs, hay que hacerlo ya ahora y nos ponemos como locos a hacer las cosas, pero es mejor hacer poquito y bien que volvernos locos y meterlo en las 20.000 cosas. Y por eso fallan ese 95%, porque la tecnología está y funciona bien, funciona excepcionalmente bien. El problema es el cómo nosotros tenemos que utilizamos esa tecnología. Herramientas, antes os hemos puesto unas cuantas. Yo os he puesto aquí un poco el resumen de pues, estadísticas, ¿no? De lo que se está utilizando. Pues por supuesto ahí está pues primero GPT, Gemini le sigue, pero a ver, hay un montón de herramientas. Es verdad que hay muchas compañías que solo utilizan una para un propósito, ¿no? Para todos los propósitos. No es así. Tenemos que adecuarnos, como decía antes muy bien Eduardo, utilizar la que mejor se adapte para cada uno de nuestros usos. Y por eso, bueno, voy a irme para adelante y luego para atrás porque aquí están estas herramientas. Ahora vuelvo para atrás. Dependiendo de para qué vamos a tener el uso, hay montones de herramientas. Bueno, hay cientos, salen como setas cada día. Yo que os propongo lo que yo al final, pues más o menos casi todo el mundo me dice que utiliza o que he llegado a utilizar. Tanto herramientas de pago como herramientas open source, que también las tenemos. También tener cuidado, hablar con vuestros departamentos de TI que tenéis que utilizar en cada una de estas herramientas. Para automatización y eficiencia, pues no se utiliza solo una herramienta, puedes utilizar Zapier con OpenAI, Microsoft Power Automate, bueno, diferentes opciones más de pago. Con open source, pues N8N muy en moda, es una herramienta que se puede utilizar, lo podéis instalar en vuestros on-premise, en vuestros clouds, con otras diferentes variantes como veis aquí. Para análisis de datos y toma de decisiones, muy utilizado todo este tipo de soluciones de inteligencia artificial, como veíamos antes, que en segundo, lo que antes hacíamos en semanas, ahora nos los da en segundos unas ciertas estadísticas, pues tenéis desde el ChatGPT, perfecto, que funciona bien para ciertas cosas, Perplexity o Power BI, integrado con la parte de IA, o ya herramientas open source, como tenéis aquí, pues Apache Superset, etcétera.
Marketing y creación de contenidos, muy utilizado. Pues todos estos ejemplos que me habéis visto antes, ¿no? Al final, el mundo del marketing, estos tipos de modelos que hace generar contenido, ¿no? Crear contenido. Y aquí tenéis, pues, tanto de texto, audio, vídeo, diferentes soluciones que os pueden ayudar. Y en ventas y personalización, pues, incluidos en vuestros CRMs, ya, las herramientas ya incluyen, lo veréis casi todos. ¿Quién no tiene Salesforce? Y en Salesforce tiene Agentforce, ¿no? O como ponía aquí, o HubSpot con IA ya incluido. Ahora es la tendencia. Oracle también lo tiene. Todas las soluciones que estéis utilizando en vuestras compañías ya están incluyendo toda esa parte de inteligencia artificial y seguramente que veréis la parte de agentes. Empezaréis a ver que hay agentes prediseñados que, bueno, hay veces que se nos puede adecuar a nuestra empresa, la solución que nos ofrecen, y hay otras veces que, bueno, pues no es así y tenemos que hacer los agentes por otra vía o esperar que estas herramientas pues, incluyan la elaboración de agentes. Vuelvo para atrás porque ya lo uno ahí con la parte de herramientas. Hemos hablado de las agentes. Yo creo que ya muy claro también con lo que ha comentado antes Eduardo, no me voy a enrollar mucho más. ¿Para qué nos sirve? Como veíamos aquí, esos agentes para ese razonamiento, tienes acción de memoria y para hacer acciones concretas, ¿no? Como las que veíamos antes. Soluciones, datos empresariales, como veis aquí, como nos dice Gartner, que el 40% de las grandes empresas ya lo van a desplegar en 2026. Yo creo que fijaros que es hasta pequeño, así os lo digo. Yo por lo que conozco en mi mundo empresarial, etcétera, ya es una práctica habitual tener ciertos agentes en nuestras compañías que nos hagan ciertas tareas. Herramientas, pues como todo, múltiples. Aquí ya en función de vuestro uso, vuestros acuerdos que tengáis con las diferentes compañías, etcétera. Pero sobre todo, importante hacer esa orquestación y gobernanza de agentes, porque si no, al final vamos a tener un despropósito también en las compañías y un problema. ¿Cómo empezar? Yo siempre digo, siempre todos me preguntáis, cuando estoy pues tomando un café con un amigo, me dice, oye, ¿cómo empiezo? ¿Cómo hago esto? Porque claro, ayer lo hablábamos, ¿no, Elena? Que en nuestra cena me decías, ¿cómo empiezo? Bueno, pues sí, yo aquí os pongo la escalerita de 7 pasos, muy didáctica, pero luego os voy a dar una de 4 porque también más sencillo para empezar, ¿no? Pero lo primero, como siempre os decía, hay que fijar los objetivos. Y lo fijan los humanos, no lo fija la inteligencia artificial. Súper importante. ¿Qué objetivo tenemos? Ayer lo hablaba, ¿no? Con Elena. Dice, ¿por dónde empiezo? Esa tarea tediosa, esa tarea que os da un mayor problema de calidad. Pensar en eso y decir, venga, voy a por qué herramienta me va a ayudar. Lo hemos hecho siempre tecnológicamente, ¿no? Cuando teníamos un papel y nos íbamos a los sistemas de escaneo, pues era nuestra tarea tediosa. Pues lo mismo pasa con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué es lo que podemos... ¿qué nos puede ayudar para optimizar nuestro día a día, ¿no? Y quitarnos esos dolores de cabeza que tenemos en nuestra empresa? Pensar en recursos y capacidades. Lo mismo, si tengo esos dolores de cabeza, necesito ciertos recursos técnicos que vamos a ver luego la tecnología, ¿no? Tercer paso, pero sobre todo voy a tener a alguien que va a poder seguir esto, porque es que la máquina no lo va a hacer solo. Por mucho que penséis a día de hoy, no sé si Eduardo me contará algo diferente, pero lo verán nuestros hijos que hagan las cosas solas las máquinas, ¿no? Yo creo, porque nosotros todavía no. Alguna cosita, sí, alguna traducción, alguna tarea específica, sí podremos dar a un botón y puede salir, pero a día de hoy nosotros tenemos que estar en el loop, como se dice, human in the loop, pues sí, totalmente y de acuerdo. Y si os viene otro compañero a decir eso, que me lo demuestre, por favor. Porque yo a día de hoy, después de 30 años trabajando en esto, bueno, estudiando más de 30, no he visto que haya una máquina que me sustituya. Entonces, eso es lo que tenéis que pensar. Tenéis que fijar muy bien qué recursos humanos vas a necesitar, porque vas a necesitar a alguien que haga ese seguimiento. A lo mejor no con dedicación tan 100% como teníamos antes en el mundo tecnológico, un poquito menos, pero necesitas a alguien que va a poner a pensar. Tecnología, como hemos visto antes, hay múltiples, salen cada día como setas. Yo es que ni las conozco. Cuando alguien me dice, es que he utilizado patatitos. Pues patatitos no sé cuál es, os lo digo sinceramente, porque es que no estamos al día de toda la tecnología que hay. Conocemos los grandes proveedores, grandes soluciones, como hemos comentado antes, pues si Eleven las para voz, que si hay Jim para que me haga los avatares, para generar contenido. Un montón sí, claro, pero no nos conocemos todas. Entonces, ver qué herramienta vais a poder utilizar, que luego también os dé un buen soporte, que os cuadre a nivel económico, pues qué tenéis integrado en vuestra compañía. Muy importante, porque aquí no venimos a sustituir nada, venimos a introducirnos dentro de lo que ya hay en la compañía. Entonces, muy importante que habléis con vuestros equipos de TI y os digan pues, qué podéis utilizar. Datos, bueno, no he puesto la parte de datos porque asumimos que es la base, ¿eh? Yo aquí pondría la parte de data también muy importante para todo esto. Seguridad,
legalidad, todas, bueno, pues vais viendo cómo vamos subiendo la parte de escalera. Muy importante, implementación y escalado, porque está otra cosa, porque ese estudio del MIT decía que un 95% de los proyectos se quedan en el cajón, es porque hemos empezado con pruebas de concepto. Pruebas de concepto que las hacemos en un entorno muy controlado, muy bien desarrollado y siempre funciona todo estupendamente, ¿no? Entonces, ¿quién no ha tenido aquí un equipo de Data Scientists haciendo pruebas de concepto en vuestra empresa? Fenomenal, ha salido todo. Cuando vamos a escalarlo, ya no funciona. ¿Cómo hago el escalado de todo esto? Eso es muy importante, ¿no? Que desde el minuto 1 veamos cómo se va a utilizar este proyecto. ¿Va a ser para un uso masivo? ¿Es un uso de innovación, investigación y luego me da igual no escalarlo? ¿O ya lo voy a poner en mi planta de producción y tiene que estar funcionando? Entonces, hay que pensarlo y tenerlo ahí en vuestro radar. Medir. Yo lo he puesto al final, pero también me gusta ponerlo en los objetivos. Siempre hay que hacer, cuando hacemos estos proyectos, todo el mundo, es que no sé qué porcentaje. No, hay que poner KPIs. ¿Qué te va a hacer esto? ¿Te va a quitar la calidad? ¿Te va a mejorar la calidad? ¿Te va a reducir horas de trabajo? ¿Se va a reducir energía? ¿Se va a reducir qué? ¿No? Y intentarlo medirlo desde el minuto 1 y que luego hagamos una medición continua para luego seguir mejorando el proyecto, porque estos proyectos no son de los que hago y termino, no, hay que seguir con este desarrollo. Y bueno, pues esta gobernanza toda de la IA, porque no tenemos un solo proyecto, no solo existe un proyecto de IA, hablábamos antes de agentes múltiples, pero ya os digo, si hacéis algoritmos específicos o utilizáis herramientas específicas, hay que gobernarla y tener, bueno, pues todo esto motorizado. Vuelvo otra vez. Vale. ¿Cómo integrarlo? Decimos 7 pasos, decíamos antes, lo ideal de los ideales, pero cuando empezamos con el, como decía antes Andrés, no tenemos tiempo. Bueno, pues ¿cómo lo integro en mi negocio de una forma rápida? Pues lo básico y sentido común. Identificar esas tareas repetitivas, seleccionar esas herramientas más importantes, cómo lo integro en mis procesos, para mí eso es la clave, y medir muy bien los resultados. Y a partir de ahí empezar a andar y rodar, que no se va a romper nada, como os digo yo muchas veces, bueno, a no ser que sean en temas médicos, que hay que tener mucho cuidado. O pues de salud alimentaria, que puede haber un problema grave, ¿no? Pero para mí esos 4 puntos son los más importantes. Empresas que ya han ido transformando, voy a ir muy rápida porque veo aquí que el reloj ya está en rojo. Entonces, seguro que algunos estáis aquí, ¿vale? De los que ya se está aplicando todo esto, como es, por ejemplo, Bodegas Torres. Antes es una bodega que ya lleva años utilizando IoT con inteligencia artificial para reducir el consumo de agua en sus riegos. También lo utilizan para ver la calidad de sus uvas, ¿no? Y para ver cuál es el mejor momento de seleccionar la uva para tener una mejor calidad. Pues es un caso de éxito que tenemos encima de la mesa. Nestlé. No sé si hay aquí alguien de Nestlé, seguro que lo cuenta mejor que yo, pero pues, por lo que nos cuentan en todos sus papers, publicaciones, etcétera, una importante reducción de tiempos de meses a semanas en utilizando estos tipos de tecnología, más de 1000 ideas o nuevos prototipos. Decíamos que crea esta tecnología, crea diseños, nuevas ideas, ¿no? Entonces, permite crear de forma muy rápida pues nuevos prototipos y diseños. Y bueno, Patatas Meléndez, que no sé, creo que andan por aquí también, ¿no? No te veía. Pues también vosotros, me lo dirás tú después, pero eso es lo que publicáis, ¿no? Que estáis haciendo de reducir el consumo del agua, mejor calidad del producto, parecido un poco a lo de Bodegas Torres y seguro que muchas más cosas que no queréis decir en medios. Bueno, en definitiva, el futuro no lo marca la tecnología, sino al final cómo nosotros lo usamos. Ese es el mensaje que quiero transmitiros, que hay que usarlo con propósito y siempre con el propósito de un humano y con nuestro sentido común. Muchas gracias y espero que haya sido interesante. Gracias, Noelia. Surgirán muchas preguntas y yo os propongo que las lancéis, ¿vale? Aunque no tengamos la oportunidad de contestarlas aquí, ¿vale? Y yo se las pregunto a Noelia, sí, ¿vale? Porque seguro que va a haber muchas dudas, porque entre los dos, entre Eduardo y tú, aquí la gente, no sé si será así, Toño, vamos a salir con tantas herramientas y tantas cosas que no vamos a saber por dónde empezar. Y yo sí que te quiero hacer una pregunta para que les traslades a todos. No sé llamarlo la figura del aterrizador dentro de las empresas. Aquí, todos los que estamos aquí, vamos a llegar a un techo, ¿no? Y un techo muy bajito comparado con vosotros, ¿no? Pero dentro de las empresas, IT va por un lado, cada uno va por un lado, hay gente que ni ha empezado. Entonces, ¿cómo ves tú de otros sectores si hay figuras ya que van interpretando y van
yendo por departamentos y ayudando a esto que has contado aquí, ¿no? De implementación de inteligencia artificial. Cuéntanos lo que ves fuera, ¿no? Yo os cuento mi experiencia, porque bueno, he trabajado en muchas empresas, entre ellas mis últimas etapas ha sido en Electronic Arts, EA, Mundo Fútbol, videojuegos, seguro que muchos lo conocéis. Había esa figura, mi figura era la responsable de datos e inteligencia artificial para aunar todo este trabajo de, como tú dices, de ir hablando con los diferentes departamentos y haciendo soluciones centralizadas junto con el departamento, estaba unida junto con el departamento se llamaba Software Engineer. En la Universidad Europea, donde estoy ahora, donde dirijo el departamento de inteligencia artificial, también estoy dentro, dependo directamente del CIO, de la compañera, de Manuel Patiño, y estoy dentro del área de TI. Entonces, eso que nos permite, el que todo esto que os decía antes, de que todas las soluciones estén integradas dentro de todas las soluciones de la compañía. Yo cuando empezamos a hacer un proyecto de inteligencia artificial, lo primero que hago es coordinarme con mis compañeros, con mi compañero de datos, con mi compañero que hace las soluciones, con mi compañero de infra, para que todo esto esté orquestado y ligado. Y soy la figura, también llevo la gobernanza, no solo hacer los proyectos de IA, siempre lo digo, llevo la figura de la gobernanza de la IA, tanto de la parte corporativa como de la parte académica. Muy importante, parte académica. Veo por aquí, ¿no?, algunos que nos conocemos, el que cada titulación, hace pues, sus planes de estudio, ¿no? Hay que orquestarlo todo y estar todos alineados. Es verdad que luego cada experto de nuestra compañía, de nuestros profesores o decanos, etcétera, les ponen la guinda que hay que ponerle, pero está todo orquestado con un área común, ¿no? Entonces, esa es un poco, sí que existe esa figura, no sé si nos pondrán nombre, me imagino que sí, pero existe esa figura. Muchas gracias, Noelia. Ya aprovecho la oportunidad, los que estéis en la Asociación Española de la Calidad, ella, como ha dicho al principio, es la presidenta del Comité Ejecutivo de Inteligencia Artificial en la Asociación Española. Seguramente algunos de vosotros estéis en los comités, en la comunidad de agroalimentaria, pero hay una específica liderada por ella, y yo tengo el lujo de estar con ella, ¿no?, liderado por ella, y entrar, porque ahí vais a ver lo que se está haciendo fuera del sector y que además estar para compartir, para que podamos hacer guías de implementación en el sector alimentario, para que podamos hacer cosas promovidas por vosotros, que vosotros sois el centro, ¿no? A-First hablaba, ¿no?, Eduardo, que no es... Vosotros sois el centro, las personas, ¿no? Y tenéis que liderar ese cambio. Así que muchas gracias, Noelia, un placer escucharte. Gracias. Vosotros.